Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días. Les habla el cronista municipal y al día de hoy estamos en el capítulo 2 de Crónicas en Podcast. En esta ocasión nos acompaña toda una personalidad de Temamatla. Les presentamos a la ciudadana Norma Josefina Calderón López. Hola, Ella, buenas tardes. ella también fue cronista municipal de aquí de Temamatla. Y el día de hoy pues es una ocasión muy especial porque vamos a tener una conversación muy padre sobre lo que es el Día de Muertos y sobre las leyendas que hay respecto en el municipio. De hecho ya tuvimos la oportunidad de conversar la ciudadana y yo sobre diversos temas al respecto de las leyendas que hay respecto en el municipio. Y bueno, yo creo que hoy vamos a sacar algo de chismecito histórico, algo de chisme. Hay demasiado material. Hay muchísimo Bastante. material. Vamos a ver qué es lo que nos puede contar aquí Normita. Sí, a ver para qué nos da tiempo de platicar, ¿no? Podemos incluso pasar de leyendas a ¿cómo se llama? A varias cosas históricas de aquí del municipio. Sí, como que un poquito de todo, ¿no? Pero bueno, está súper padre. De yo les mencionaba que es toda una personalidad Normita. ¿Por qué? Porque además de ser cronista, también eres fotógrafa, ¿no? ¿Has tomado aficionada? Cuéntanos un poquito de eso y después pasamos con las leyendas. Pues empecé tomando cursos de fotografía en blanco y negro y revelado en la escuela de Chalco del profesor Jesús. De ahí me salté a tomar también cursos de fotografía en blanco y negro, de fotografía artística en el ahora extinto Centro Cultural de Arte Contemporáneo en Polanco, donde me enseñaron las técnicas de retrato, técnicas de paisaje, un poco de retoque, revelado en blanco y negro, en cuarto oscuro, químicos, Llevas experiencia en esto de la fotografía. ¿Y algo de la fotografía te ha dado algo, no sé, algunos datos sobre la crónica del municipio? ¿La fotografía te ha llevado a algo sobre la investigación? Sí, claro. Para mí las fotografías siempre han sido pedacitos de historia que van acompañadas también de personajes, depende de quién sea el dueño de la fotografía. Por ejemplo, se hizo en el trienio pasado, se hizo una invitación y una recolección de fotografías de familias que obviamente pues que fuimos a tocar las puertas, a invitarlos a participar en el programa de recolección de fotografías. Lo que hicimos fue que muchas familias, casi de las originarias de aquí de Temamatla, nos hicieron el favor de prestarnos fotografías, híjole, las que las guardan obviamente como un tesoro, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos junto con el chico que me ayudó, Juan Pablo y yo, pues un excelente diseñador gráfico y fotógrafo también, para digitalizarlas. O sea, les dijimos que ahí mismo se digitalizaban sus fotografías o nos las prestaron y nosotros les regresamos sus fotografías intactas y se hicieron las ampliaciones y se hizo una exposición fotográfica con 30 fotografías en la elección del municipio de hace 2 años, a mediados del trienio pasado. Hubo muy buena respuesta porque la gente se quiere sentir incluida. A la gente le gusta ser escuchada y más a los adultos mayores que tienen tantas cosas que contarnos, te cuentan hasta el mínimo detalle de todas las fotografías que salieron ahí. Me hubiera gustado visitar a más familias, desgraciadamente no hubo el tiempo y otras cuestiones que pues también nos impidieron tener acceso a más familias y a más fotografías, pero de algo de lo que estoy segura es que archivos fotográficos aquí en Temamatla históricos hay, como no tienes una idea. Sí, claro, precisamente eso debatíamos la vez pasada Normita y yo. La fotografía, vaya, es una fuente documental para la historia y para la historia del municipio nos deja bastante. Bien lo mencionabas, ¿no? Los adultos mayores a veces no te dicen, por ejemplo, quién tomó la fotografía en específico, incluso se les puede olvidar más o menos las fechas. Sin embargo, cuando te contextualizan la fotografía como tal, se rescata un gran valor histórico del municipio, porque de ahí podemos tomar en cuenta cómo es que antes se relacionaban las personas, ¿no? Es a lo que nosotros conocemos como
historia oral precisamente, oral, que requiere claro. una gran metodología también Totalmente. para llevarse a cabo, para separar lo que es histórico y lo que puede ser hasta cierto punto idealizado. Sin embargo, es muy importante retomar estas cuestiones, ¿no? Sobre la fotografía como fuentes para la historia. Mencionabas algo muy, muy padre sobre los adultos mayores, y ahorita vamos a retomar el tema del que nos compete ahorita. Claro que sí. Respecto a los adultos mayores, y tomando en cuenta las fechas que se vienen, que es cuando más tomamos en cuenta que las leyendas de terror y de miedo, Claro. ¿qué nos puedes decir al respecto, Chris? ¿Te contaron alguna historia de los adultos mayores? Sí, claro. Yo tuve la fortuna de tener un abuelo, a lo mejor fantasioso, si tú quieres, imaginativo, si tú quieres. Mi abuelo, así rapidísimo, mi abuelo fue capataz de Ferrocarriles Nacionales. Él se jubiló y se vino para acá, para vivir aquí a Temamatla. Mi abuelo es originario de la tribu Yaqui, de Sonora, era yaqui natural, y mi abuela de Guanajuato. Entonces hacía ahí como que una mezcolanza. Uy, y luego en Guanajuato hay muchísimas leyendas. Sí, claro, pero mi abuelo era el bueno. Me acuerdo que cuando él iba a cobrar, a cobrar su pensión, nos traía dulces regionales, porque los iba a comprar a la Merced y nos sentaba a todos, ¿no? Éramos 4 o 5 primos, nietos de él. Y en su cuarto era como un mini museo, o sea, de verdad, su cuarto se te iban los ojos, era una cosa deliciosa, ¿no? Y nos contaba, mientras nos daba dulce de chilacayete, dulce de calabaza, dulce de leche, nueces, así, ¿no? Nos contaba de las leyendas, ¿no? Del charro negro, de la Llorona, de la cueva del diablo en el monte. Que ese es un clásico en muchísimos pueblos. De las brujas, no, bueno, aquí las brujas, de verdad, hay material oral, escrito. Yo creo que también, yo creo que sí, a los que nos gusta el tema, yo creo que sí debemos de hacernos a la tarea un poquito de empezar a transcribir, ¿no? Como lo hacían los escribas. Uno redactaba y el otro escribía, ¿no? Sí. Remontarnos un poquito a esas prácticas para dejar un poquito de legado, ¿no? Porque ahorita vas a las escuelas y ya te desconocen totalmente de ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, no, como que hace falta rescatar un poquito más del, vamos a llamarle folclore popular, o de las leyendas populares, porque vaya, a pesar de que pues tienen su toque fantástico, si lo queremos ver de esta manera. Claro, romantizas. Se romantiza. La revolución y la independencia, ¿no? Sueles romantizar. Sí. Sueles romantizar. Y precisamente sobre esta romantización, a pesar de que son leyendas populares, con el contexto que nos dan, como por ejemplo tu abuelito, con el contexto que ellos pueden dar de cómo, pues, no sé, dónde se le aparecía cierto espectro o algo por el estilo, sí. Te da un contexto histórico de cómo se vivía durante esa época. O sea, a final de cuentas se puede rescatar muchísimo valor histórico, incluso hasta de las leyendas. Claro, las vestimentas, por ejemplo, ¿no? A Sí, mí le tocó a mis tíos, a ver, ¿a quién? A 1, 2, a 3 de mis tíos, 2 hermanos de mi mamá y uno esposo de una de mis tías, el famoso Catrín. Y viene al tema lo que dices de las épocas, ¿no? O sea, que te remontas, y siempre era cuando estaban así como que andaban agarrando la japa, ¿no? Entonces siempre. Típico, sí, así claro, siempre claro, las pláticas. Sí, claro. Entonces, que iban ya recalando a las casas, y se les aparecía en el mismo lugar, en la misma esquina, a la misma hora, en el mismo farolito, un Catrín muy alto, de sombrero de bombín, con capa larga. No, ¿muy diferente al charro negro? No, totalmente. El charro negro es un personaje, totalmente, casi como los plateados de Morelos, de la zona de Morelos. Ah, caray, eso no los conozco. Cuéntanos un poquito. Los plateados. Los plateados, pues, eran algo así como revolucionarios, los plateados de la zona de Morelos, y se les llamaba plateados porque usaban el pantalón de charro, pero con botonaduras de plata. Por eso se les llamaba los plateados. Eran cuatreros, la verdad. Dejemos también de romantizar. Yo creo que ahorita ya tenemos como que un poquito de poder de diserción
para romantizar un personaje, ¿no? De hecho, los plateados son mencionados en el libro del Zarco de José Manuel Altamirano. Es un libro bellísimo, fue el primer libro que leí. No, una cosa divina. Y te lo escribe, el señor escribía de una manera tan deliciosa que te transporta a la lectura, ¿no? El Zarco, si no mal recuerdo, fue escrito en el siglo XIX, ¿no? Ay, sí, me parece no sé. Bueno, yo hasta donde sé, el Zarco es una de las famosas, no famosa, o creo que sí, supongo que sí, no sabría decirlo. Sin embargo, el Zarco, para lo que es la historiografía mexicana, es tomado en cuenta precisamente porque narra esta parte de cómo eran, cómo se desarrollaban estos cuatreros, cómo se desarrollaban estos bandidos, que hasta la fecha todavía se sigue romantizando varios de los hechos que ocurrieron durante este periodo. Pero bueno, continúa. Al Zarco lo describen y le dicen Zarco porque en la región de Morelos, y todavía aquí se llegó a escuchar un poco, yo me acuerdo que mi abuela decía que la gente que tenía los ojos claros tenía los ojos zarcos, ¿no? Tenía los ojos zarcos. Ajá, en Morelos se usó mucho. Entonces el Zarco sobresalía de los demás cuatreros porque era un hombre blanco, delgado, con los ojos claros. Entonces Altamirano lo describe como un buen mozo, ¿no? Como un buen mozo. Entonces va y se roba a Manuelita, la más bonita del pueblo, y la vida de Manuelita se vuelve un infierno. Sí, fatal. Pero lo que es impresionante es que, volviendo a lo de las leyendas, el charro negro lo describía mi abuelo y mis tíos y la gente que yo llegué a escuchar como un plateado. Sí. Sombrero negro, botonaduras de plata. Bueno, un partidazo, ¿no? Sí, un figurín, ¿no? Un muy imponente, de estatura imponente, delgado, en caballo, y pues ya sabes, ¿no? Que cuando pasaba corriendo se veían como que el caballo dejaba llamas. Sí, que el caballo, o sea, era grande, pero que a la vez las leyendas cuentan, y eso también esa parte del folclore de Temamatla, es precisamente esta parte de los ojos del mismo caballo, rojos, de fuego. Claro, sí, pero que mientras galopa se siente como esa, vamos a llamar, aura de miedo, o sea, impone la llegada del charro negro. Despedían, bueno, las personas que lo llegaron a ver, te digo, esto de la historia oral, de las leyendas orales, es impresionante, ¿no? Porque siempre como que le van como que aumentando, ¿no? Le van componiendo, ¿no? Es que el caballo no era negro, era blanco, ¿no? No, y es que andaba a pie, no andaba a caballo, ¿no? No sé, ¿te llegó a contar tu abuelito esta parte de si se lo llegó a encontrar o no? ¿Al charro negro sí, porque mi abuelo, te cuento que después de que se jubiló de Ferrocarriles Nacionales, él vino para acá, para Temamatla, y compró casa. De hecho, la casa, que era de mis abuelos, que está en la esquina entre la Tamaulipas y la Oaxaca, es un predio que se le denominaba la Cantina, y era paradero de revolucionarios. Ahí descansaban a las bestias de carga, se llevaban caballos frescos, intercambiaban, hacían sus trueques. Era como un bastión, ¿vale? Sí, un paradero. Pues era un paradero donde llegaban a dormir, a descansar. Y cuentan mi abuela y mi abuelo que llegaron a fusilar a prisioneros en el paredón de la parte de atrás. Y yo me acuerdo que jugando, todavía pequeños, ¿qué será? Tendría yo pues 8, 7 años. Se veían, porque eran paredones súper anchos de adobe, y se veían los boquetes de las balas. Decía mi abuelo que eran de las balas, ¿no? Pero bueno, no sé qué tan fidedigno. O sea, no pudo haber sido pues cuestión de la erosión, de estar haciendo hoyitos, o del desgaste del tiempo, ¿no? Pero bueno, forma parte de la leyenda esa de que fue paradero, y que incluso revolucionarios importantes. Pues es que somos paso, volcanes, somos, es una zona de paso, y es muy importante para la llegada a la Ciudad de México. Totalmente. O sea, es básicamente una puerta de entrada. Sí, es la llave. Era paso obligado. Aquí Temamatla antes era productor
En ese entonces, cuando el ferrocarril estaba en su auge, era productor de ocote. Ocote, pero se acabaron porque deforestaron de una manera impresionante. Bueno, se acabaron varias sí. Partes de la flora y fauna. De hecho, también se acabaron lo que son los venados, y eso también es muy importante. Y era región pulquera. Temamatla producía maguey pulquero, de los que ya casi no ves. O sea, era región pulquera. Era una zona rica comercialmente por el pulque, por el maíz. ¿Has encontrado algunos registros sobre alguna hacienda pulquera que haya habido aquí en Temamatla? No, la única, pero bueno, ya es desviándonos mucho, es la ex hacienda de la Asunción, pero esa fue hacienda alfalfera. No recuerdo si fue primero alfalfera y después hacienda lechera o viceversa. No, y esa hacienda es antiguísima, está desde el periodo colonial. Tiene su propio sistema de riego, por ejemplo. Sí. Todavía vas y hay vestigios de sus canales de recolección de agua. De hecho, en el barrio Tepancal, bueno, no sé si ustedes han visto, pero hay una zona como que tiene un puentecito, que tiene como un subterráneo. Ese es parte del sistema de riego. De riego de la hacienda. Y luego pasando por el barrio Tepancal, ahí se ve como si hubiera unos muros de piedra, y son precisamente estos sistemas de riego que se encargaban de llegar para abastecer la hacienda de la Asunción. Entonces, ¿sabes qué? Entonces yo creo que fue primero hacienda alfalfera y después lechera, ¿no? Digo, tiene un poco más de lógica. Sí, además del típico cultivo de maíz, que era súper importante para la comercialización entre lo que fue el lago de Chalco, que llegaba directamente hasta la Ciudad de México, incluyendo a la región de los volcanes. Claro, aquí Temamatla también, donde se encontró un posible predio donde se presume que era un juego de pelota ceremonial. Sí, también está en Los Reyes, están las afueras de Los Reyes. Sí, exactamente, y hay una placa de cemento, no una placa conmemorativa como tal, yo creo que es una placa indicativa. Es una placa indicativa nada más. Desgraciadamente, por falta de presupuesto, ya los arqueólogos ya no continuaron con las excavaciones. Uno de esos arqueólogos fue Mari Carmen Serrapuche. Sobre esa arqueóloga, de hecho, tiene 2 artículos. Bueno, más bien, ella coordinó el libro llamado Cerámica de Temamatla, si no mal recuerdo. Uno solamente en existencia en nuestra biblioteca municipal. Muy bueno. Los invitamos a visitarlo, está excelente, es un libro muy completo, vienen muchas láminas a color. Y de hecho, bueno, yo en lo personal me puse a leerlo un rato, y si quieren ahí, no sé, para los que son medio masoquistas, les gusta el dolor, vayan a verlo porque requiere mucha especialización en estudios de arqueología y antropología. Pero si queremos leer algo más light sobre Mari Carmen Serrapuche, el autor que te mencionabas, hay otro artículo que se llama Temamatla, el estudio de una comunidad ribereña al lado del lago de Chalco. Ese no lo conozco. Está en PDF, lo pueden buscar en Google académico. Está súper bueno porque habla de los primeros asentamientos de todo lo que fue Sula y Agatlisguayán y Temamatla. Y que fue zona cenagosa, por ejemplo. De hecho, y por eso es pueblo ribereño. O sea, de hecho, ellos tenían, lo que mencioné bien en el texto es que había una playita al lado de lo que es Sula, que es la parte más cercana a Chalco. Pero bueno, nos desviamos muchísimo. Ya nos desviamos de las leyendas, pero bueno. Estábamos con el charro negro. Estábamos con el charro negro, que su vestimenta era muy parecida a la de los plateados, que es de la zona de Morelos. Digo, ya dijimos que plateados porque les gustaba ser ostentosos, ¿no? Como eran cuatreros, les gustaba mucho la plata, lo que vivían como los pueblos, ¿no? Y entonces sus trajes y sus monturas las adornaban con plata, con botonadura de plata. Entonces de ahí el término los plateados. Entonces, referente a lo que yo escuchaba, tanto de mi abuela como de mi abuelo, de mis tíos y demás gente mayor, pues lo describían así, ¿no? Lo describían así como comentaste, con los ojos así, rojos, y el caballo también, casi y era exhalando fuego. Y era la típica, ¿no? De que ibas y se le aparecía a quienes tenían ciertos problemas, y ahí va la prueba, ¿no? Lo que es la prueba de fuego para los que son creyentes, porque se supone que el charro negro es la manifestación del diablo como tal. Claro, es un mensaje.
extranjero, sí, por ejemplo. de hecho es una representación muy fidedigna de cómo la sociedad mexicana o cómo toda la cultura popular mexicana busca una manera de representar el diablo. ¿Y cómo lo representas? Bueno, con algo tan enigmático como un charro, ¿no? Y como vestido de negro. Y lo primero que te dice es, te ofrece dinero, o no sé si esa fue la leyenda. Sí, claro, sí, no habla, no habla, nada más te permite, te bloquea todas las salidas, o sea, todos los caminos, y sí, claro, y nada más te permitía la calle, la salida para el panteón. Bueno, es lo que contaban los abuelos, ¿no? Que te bloqueaban todas, que no te dejaba pasar, y que la única salida la que te dejaba libre era para el panteón, y que quién sabía cuántos había ya raptado, y en el panteón a cuántos ya había desaparecido, y que murieron del susto, y así, ¿no? Pasa también, eso que acabas de comentar es bien importante, lo de la representación, ¿no? Del diablo maligno, del mal, ¿no? Pasa como que en toda zona volcanes también, o en cualquier zona de la República Mexicana, hace saber que donde hay un río, una laguna, o un asentamiento de agua muy grande, hay leyendas de la Llorona. Sí, aquí es de lo más común, precisamente por esta cuestión del agua. De hecho, no me acuerdo a qué deidad prehispánica, porque esa sí tiene origen prehispánico, hace referencia precisamente la leyenda de la Llorona. Algunos, ahí sí voy a decir, dicen que hace referencia también a los lamentos de la Malinche. Sin embargo, yo argumentaría que no, pero algunos dicen que tiene que ver con ello. ¿Cuál es la leyenda que más te dio miedo o te da miedo de escuchar? De aquí de Temamatla. Pues ahorita ya que digas así como que miedo, pues ya no es como que tanto, ¿no? Digo, al final vivir en provincia te provee de muchas cosas como que fantásticas, y llegas hasta a ver, ¿no? Llegas hasta a presenciar cosas. Yo creo, en mi punto de vista, que las brujas. ¿Las brujas por qué? Las brujas. Hay una, digamos, ¿cómo te podría decir? Casi es una subcultura. Bueno, de hecho, la situación de las brujas. De hecho, hay grandes estudios antropológicos sobre lo que es la brujería y todo lo que implica. Está claro. Las brujas fue lo que más me impactó de pequeña. ¿Por qué? Pues porque estabas, se va la luz, ¿no? Clásico de hace muchos años. Se va la luz. ¿Qué haces? Pues prendes tus velas o tus quinqués que funcionaban con petróleo, que en casa de mis abuelos todavía llegaron a utilizarlos cuando no había luz. Entonces mi abuelo siempre tenía petróleo y siempre tenía los quinqués, y me acuerdo que ponía los quinqués en la mesa, que en ese entonces a mí se me hacía una mesa enorme, pero pues era porque pues estábamos todos los nietos, mi abuela. Uy, luego de ahí cortado los firmas se hace más terrorífico. No, bueno, porque ya. Le meten una sugestión. No, olvídate, luego ya no quieres ni ir al baño, ¿no? Y contaban de una manera tan impresionante las leyendas de las brujas. Hay una muy personal, por ejemplo, ¿no? Muy personal, porque la cuenta de viva voz mi mamá, mi abuelo en ese entonces, mi abuela, mis dos abuelos ya fallecieron, y mis tíos, ¿no? O sea, mis tíos. Que se escuchó un golpe muy fuerte. La casa de mis abuelos estaba techada con lámina y con morillos. Los morillos, pues es que son estructuras de madera redondos muy largos, ¿no? Y que cayó algo en la lámina. Tan pesado cayó, cuenta mi abuelo y los que contaban esa vivencia, ¿no? Porque no la cuentan como leyenda. Ojo aquí, porque la cuentan como vivencia, y te puedo encontrar así ahorita fácil 10 personas que te van a decir que sí les pasó algo parecido, ¿no? O sea, que sí hubo una situación así, ¿no? En ese entonces uno de mis tíos era policía, trabajaba en CDMX con policía y estaba de descanso. Entonces siempre andó armado. Cuenta mi mamá y cuenta mi abuelo de lo que yo me llego a acordar, porque pues se supone que yo estaba de brazos, ¿no? O sea, se supone que yo era ahí un bebé pequeño. Sí. Que cae
que cae esta cosa muy pesada y que troza el morillo, ¿no? Que lo fractura, un morillo, sí. O sea, un morillo y lo fracturó. Y espérate, tardaron muchos años en reparar ese morillo en casa de mis abuelos. Yo todavía, ¿qué te gusta? Tendría... ¿Pero por qué tardaron? O sea, 6, 7 años, pues no sé, por desidia, porque no se cayó la lámina, porque pues, no sé. Sí, decías lo que es. Sí, no lo cambiaron. Yo me acuerdo de ese morillo fracturado, o sea, seguía así, fracturado así, en dos. Bueno, entonces, pues que cae este ente, ¿no? Y que empiezan a escuchar en la lámina como arañazos, ¿no? Así, pero arañazos largos y como aleteo, pero un aleteo muy grande, de un ave muy grande. Como si fuera de una guajolota, un guajolote. a eso voy, pero como que al triple de tamaño, lo describen así, ¿no? Entonces, que mi abuelo dormía del otro lado del patio, su cuarto estaba del otro lado del patio, escuchó y fue a tocarle a mi tío, y mi tío salió y dijo que se había escuchado, y los perros, ya sabes, aquí hay algo bien característico, los perros huelen de miedo, ¿no? Dicen es que los perros huelen de miedo, y digo, y no es mentira, eso sí, los perros son todos los animales son muy sensibles a ese tipo de situaciones, ese tipo de energías. Y que mi tío sacó la pistola. Y obviamente pues era de noche, ¿no? Obviamente era de noche, pues teníamos alcanzó a ver un bulto muy grande en la lámina y pues que disparó al bulto. Y que dejó un rastro de sangre, ¿no? Y pues ya que ya no se volvió a escuchar nada, que se escucha nada más una gota muy pesada. Y que al otro día encontraron a una señora. Fíjate, o sea, las leyendas está bien interesante, ¿no? Porque digo, a lo mejor ahorita podría darnos risa, pero en el momento las personas que te lo cuentan, o si tú te sientas, con una seriedad, tú te sientas con los abuelitos y te sugestionas, ¿no? Obviamente, sí. Claro que te sugestionas. O sea, créanlo o no, yo siempre he dicho, el que creas o no creas, si te sientas a escuchar una buena historia de terror, te va a dar miedo. Obvio, sí. Totalmente. Y la mente es bien poderosa, ¿no? La mente es bien poderosa. Entonces, que encontraron supuestamente a una persona, es que no me acuerdo si la encontraron en Tenango o en Cocotitlán, a una mujer muerta con 2 balazos en los campos de cultivo y que tenía de la rodilla para abajo pies de guajolote. Porque también se dice que las mujeres que practicaban la brujería, que eran las que se robaban a los recién nacidos o a los bebés de pecho, para chuparles la sangre, para chuparles la mollera, ¿no? Y que tenían un ritual, que hacían un ritual, que tenían todo un ritual. Antes se usaban mucho los tlecuiles, que era donde cocinabas con leña, generalmente afuera de tu casa, y que ahí ellas hacían sus preparados, sus pociones, y que ahí se daban sus piernas de humana y las daban abajo de su cama y se ponían a hacer, ¿no? Eso es lo que cuentan. Y esa y otras 20, o sea, otras 20 de las brujas que mis tíos, por ejemplo, que te digo que les a uno de los esposos de una de mis tías, pues le gustaba el trago, ¿no? Y entonces tiro por viaje y ya era cliente del Catrín, era cliente de las brujas, pero en una ocasión... ¿No llegó un momento en que dije, ya no le creemos, tío? No, espérate, porque la situación era que contaba que iba llegando a la casa en la madrugada, obviamente siempre antes de las 3 de la mañana, ya sabes que la hora... sí, la hora todo pasaba antes de las... sí. Sí, claro, todo tiene que pasar antes de las 3 de la mañana. Después de las 3 de la mañana empieza el horario de Dios, porque empiezan a cantar los gallos. Ahí yo me sabía otra, que era a partir de las 3 de la mañana ni salgas, porque ahí es donde sale todo lo malo. No, después de las 3 de la mañana, lo que yo sé es que después de las 3 de la mañana los gallos empiezan a cantar por el cambio de clima, ¿no? Sí. Y entonces que ya empieza el horario de Dios, decía mi abuela, ¿no? Siempre todos los relajos pasaban antes de las 3 de la mañana, ¿no? En una ocasión va mi tío y pues va para la casa y se le apareció una bola de fuego. La típica bola de fuego de la enorme, y no lo dejaba pasar, y entonces él hacía esto y la bola no lo dejaba pasar, y que lo fue brillando hasta dejarle obviamente de nuevo solamente libre el camino hacia el pantano.
pero que él hizo un esfuerzo enorme por regresar a la casa y que le pasó la bola de fuego, ya sabes, ¿no? Bien paniqueado. Sí. Llegó a la casa todo arañado, se le bajó la borrachera y cuenta mi tía que llegó con la cara, brazos, o sea, todo como si se hubiera metido en una pelea de gatos. Sí, o sea, sí, y sí le tenían pues miedo, ¿no? A las brujas, y se supo aquí en Temamatla que se robaron varios niños, de una situación que cuenta mi mamá que cuando ella estaba criando, pues así decían, que yo estaba pequeña, otra señora también estaba en la misma situación, que tenía bebé pequeño, y que pues que desafortunadamente pues que se despertaron los papás que tenían al bebé en medio y que no lo encontraron, que se pararon a buscar, que fueron a encontrar al bebé en el patio lleno de chupetones, de moretones, ¿no? Con la mollerita sumida, ya agonizando, y que lo que hicieron fueron agarrar a su bebé, un matrimonio, e ir a tocar en la madrugada a la iglesia para que lo bautizaran, porque el bebé era muy pequeño para que lo bautizaran. Eso sí fue, cuenta mi mamá y mis tías, que eso sí fue muy sonado, que porque el sacerdote dijo que era muy temprano, que no eran horas de bautizar criaturas, ¿no? Y entonces que nunca salió, ¿no? Y que bueno, que el bebé falleció en brazos de los papás y todo. No sé si está aderezado una situación a lo mejor. Podría prestarse, ¿no? Sí, a lo mejor de alguna enfermedad o algo, de algún descuido de los papás, porque ya sabes que suele pasar. No me atrevo a decir, a aseverar nada más te lo comento así como yo lo sé. Esa es una. Otra también, pues, de que siempre que las brujas tienen preferencias por ciertos bebés que les llaman como que de sangre dulce, ¿no? Y que hay mamás que están amamantando, y que hay mamás que ni siquiera las molestan, ¿no? Pero que hay mamás que sí, que las duermen. Supuestamente dicen que las duermen, que las brujas usan sus hechizos o lo que estés tomando para que la mamá se duerma por completo y el papá igual, y de ahí sustraer a los bebés. Hay una situación bien interesante aquí, de eso que ahorita que dije de sustraer a los bebés. Es algo cultural, y no sé si me vas a desmentir o no. En la zona, o al menos en México, estamos acostumbrados a dormir con los bebés pequeños. Difícilmente, como en el norte, como en Norteamérica, su habitación propia. Por ejemplo. No, de hecho, hasta donde yo tengo entendido, creo que sí es muy común dormir con los bebés, bueno, con los bebés, con los niños pequeños. Y sí, es muy diferente la crianza que se da aquí en México a la que se da en Estados Unidos. Que es más despegada. Sí, no sabría decir a qué se debe culturalmente, no sabría decir qué contexto lleva, si es un contexto de herencia mesoamericana o de herencia castellana, pero simplemente el rebozo, ¿no? Sí, el rebozo te permite un apego bien cañón con los hijos. O sea, yo usé rebozo con mis dos hijas. Con las dos usé rebozo. Yo no me acostumbré ni al canguro ni a la carriola. A lo mejor la carriola sí, ya más grandecitas, ¿no? Pero yo siempre usé para cargar a mis hijas rebozo. De la manera de cargarlos enfrente. Atrás nunca pude. Lo intenté, pero nunca pude. Y siempre usé rebozo. Y entonces, ¿qué pasa? Tienes un apego más grande con un vínculo más, se forma un vínculo más grande, ¿no? Exactamente, a que si de recién nacidos los pones en carriola o los pones en y por eso se dice lo de las brujas, ¿no? Que tienen que dormir a los papás para que hasta eso hay métodos, en leyenda también hay métodos simbólicos, por así decirlo, para contrarrestar a las brujas. Claro, sí, la típica, préstame unas tijeras para ponerlas en forma de cruz y ponerlas no me acuerdo si era en la puerta o abajo de la cama. En las ventanas. Eran las ventanas. En las ventanas. Y también estaba la del agua bendita, ¿no? Esa sí no recuerdo. Si no necesariamente tiene que ser agua bendita. Puede ser cualquier agua. O sea, tú agarras y pones un vaso de agua y lo tienes que poner en la ventana y en tus puertas o abajo de tu cama, porque simula el agua bendita. Bueno, esas son las creencias. El sombrero boca arriba. Yo me sé que el sombrero boca arriba simula la corona de Cristo.
¿Cualquier sombrero o debe ser de esos puntiagudos? Cualquier sombrero. Yo me acuerdo que cuando había bebés pequeños en casa de mis abuelos, porque vivimos mucho tiempo en casa de mis abuelos, pues yo creo que siempre había como que bebés pequeños. Y era todo un ritual, Era todo un ritual, Gustavo. Pongan el agua, chequen las ventanas, pongan el sombrero, una cruz de popote. Antes se usaban mucho las escobas de popotillo, que son unas escobas son los popotes con los que hacen las artesanías de colores de popotillo. Sí. Y eran unas escobas así gruesas, y como era muy finito el popote, barrían bien bonito. Me tocó barrer con la escoba de popotillo. Entonces sacabas dos popotitos de la escoba y tenías que hacer una cruz, pero con hilo rojo. Y ponías esa cruz de popotillo en tu ventana. Tenías que tapar los espejos, porque los espejos son portales. Yo me sabía otra diferente, que estaba bien poner bueno, ese es un poquito más chusco. El espejo, pero pones el espejo con cara hacia la ventana. Ajá, pero... Para el reflejo. Sí, para que se ve, o sea, eso está muy chusco, porque se ve la bruja y se espanta. De lo fea que es, de cuando ya está transformada, el espejo debe de estar no para tu habitación, el espejo debe de dar con vista para afuera, para que si la bruja quiere entrar por la ventana, se vea en el reflejo y vea, ¡ay, qué fea estoy transformada en guajolota! Y se iba. Se supone que, bueno, yo he escuchado, ¿tú has escuchado alguna vez relatos? Pero eso estaba en México todavía. Sí, y entonces no hay lugar de zona de volcanes que no te comenten o que no te sepan una leyenda de las brujas. Pues una Llorona, sí, porque pues tenemos aquí como el río Canal La Compañía, pues pasa que Amecameca, Chalco, Temamatla, Tenango. No, y aparte pues puede haber más espectros, ¿no? Bueno, más espectros, más apariciones. Sí. Una de rápido que es de mis favoritas, por así, bueno, no de mis favoritas, es de las que más me causa como que gracia. Es que, y de hecho es más contemporánea, porque no sé si usted sí la había escuchado, ¿cuál? Si la habías escuchado, Normita. La de que se aparece el monje que asesinaron, el padre que asesinaron dentro de la iglesia y que... Fíjate que del monje ese que comentabas en el recorrido que hicimos apenas aquí en la iglesia, yo no había escuchado del monje. Yo no había escuchado del monje que se aparecía. Con razón, cuando empezaron a comentar los señores y las señoras, dije, qué interesante. Pero muy vagamente, a lo mejor en algún momento de mi niñez, pero así presente no lo tengo. Lo más presente es el charro negro, las brujas, la Llorona, el muerto, que ese ahorita. El que ya te chilló el muerto. Sí. Bueno, no es parecido eso a la del muerto, pero esa leyenda es como de mis favoritas, porque mis contemporáneos, saluditos, a ver, yo siempre me ando burlando de ellos, porque dicen, no, es que el monje, no vayas ahí, no te metas sin luz adentro del claustro de la iglesia, porque se aparece el monje. Y yo pensaba que la vez que te comenté que si conocías esa leyenda antes de hacer este programa, yo pensé que la conocías y que pues, si se espantan, ha de ser por algo, pero ahora por lo que dices creo que es más contemporánea. No, fíjate que no, es que sí, yo creo que es más para acá. Más o menos en qué fechas fue lo del monje cuando mataron al sacerdote? Bueno, fue las 1956, 1956, 1954. O sea, no es tan viejo, pero... Exactamente, no es tan viejo como las estas que te estoy contando. Tú sabes perfectamente que lo de las brujas y la Llorona sí tienen un contexto muchísimo más para atrás. Y se les va dando, como que el contexto luego a veces se va renovando o va cambiando conforme la región. Lo van aderezando, ¿no? Van aderezando. Y como es una situación meramente oral, yo a lo mejor ahorita te puedo estar platicando eso y tú cuando hagas una transcripción, como es un relato fantástico, porque esos son relatos fantásticos, tú vas a decir, bueno, la Llorona, ¿no? Mucha gente dice que a lo mejor podría haberla visto una mujer vestida de blanco con un velo y a través del velo se le podía percibir que era una calavera, ¿no? Una calavera. Esas son las leyendas de la Llorona que más me da miedo, ¿no? O sea... ¿Y qué puedes decir?
no era una calaca, era una mujer extremadamente bella que atraía a los hombres con su belleza y ahí hacía ella sus artes de espantar y de llorar por sus hijos, ¿no? Y entonces es ahí como se van aderezando las leyendas, ¿no? Como que se van ensalzando y a veces ya caen en cosas así como que ya demasiado fantásticas, ¿no? Como esta situación que te digo de que la bruja que supuestamente mi tío le aventó los balazos y fueron a encontrar a una señora en los campos de cultivo, no recuerdo si fue en Tenango o en Cocotitlán, una mujer desnuda con 2 balazos, pero con piernas de guajolote de la rodilla para abajo, ¿no? Entonces, ay no, si lo visualizas y dices, híjole, ¿sabes quiénes son riquísimos en esas leyendas? Cocotitlán, por ejemplo. Cocotitlán... Bueno, no por nada es el pueblo de las brujas. No quiero decir nada de Cocotitlán, de las brujas, porque en alguna ocasión me comentaron que sí son, y que, o sea, como que sí le saben esas ondas, ¿no? Y que le hacen como que ahí sus maldades. Yo tengo la hipótesis de que Cocotitlán, o sea, sí debieron existir, no por nada lo dicen así, ¿no? De que el pueblo de las brujas... Claro. Es que algo que debemos saber sobre la brujería es que como tal la brujería sí existe. Ojo con lo que estoy diciendo. No quiere decir que la magia. Ajá, no estoy diciendo que la magia existe. Las prácticas sí, las prácticas como tal de brujería sí existen, y de hecho en estas épocas, de hecho por eso hay muchas campañas de que no regalar gatitos negros o ese tipo de cosas. Sí, porque los ocupan para sus sacrificios. Para sacrificios. Exacto, por eso se menciona que yo tengo la hipótesis de que en Cocotitlán, incluso en la actualidad o en el pasado, debieron existir muchos vestigios de muchos ritos de este tipo de rituales de brujería, no queriendo obviamente exceptuando de decir que la magia existe. No, obviamente es puntualizar, ¿no? O sea, obviamente puntualizar el de que las prácticas existen, que hagan o no hagan, eso ya es como que personal, ¿no? A veces no quiero que este tema se vuelva así como que esotérico ni nada, ¿no? Pero vaya, lo blanco sin lo negro no existe, y las energías, está comprobado que las energías pues no se crean ni se destruyen, ¿no? Solamente se transforman. Y entonces muchas personas como que hacen este tipo de prácticas es como que no su lema, como que la base de, ¿no? Porque bueno, existen, si ya vamos a profundizar un poquito, existe la brujería negra, existe la brujería blanca, pero eso como que ya es salirnos un poquito del contexto de las leyendas, ¿no? Te iba a comentar ahorita que dijimos lo de Cocotitlán, que es rico, que es muy rico en esa cultura de leyendas y de tradiciones. De verdad, mis respetos para los pobladores de Cocotitlán y sus autoridades, porque han tratado de mantener esas costumbres, ¿no? Aquí antes, y ya casi no se ve, yo me acuerdo que mi abuelo cuando vivía sacaba en la esquina de la casa el día 1 de noviembre la famosa luminaria. ¿Qué es la luminaria? Sacas leña, prendes tu leña, yo me acuerdo que mi abuelo tenía una olla de ponche así de barro enorme, yo en ese entonces lo veía enorme, yo creo que ya no es de tan grande, y preparaba ponche, y le ofrecía ponche a los pobladores, a los transeúntes que iban a la plaza a pedir calaverita y que ya se regresaban y pasaban por ahí por la casa, se hacía afuera en la calle, y tomábamos ponche, ¿no? Anteriormente, ¿hace cuánto del tiempo que has estado aquí en Tecamantla? ¿Desde que tú tienes memoria se ha llevado a cabo esto de salir a pedir calaverita o...? No, bueno, desde siempre. Mi abuelo, te digo que se dedicó, mi abuelo después de jubilarse de tren de ferrocarriles, se dedicó al cultivo de tierras, campesino, igual que mis tíos. Entonces siempre se ha acostumbrado que se siembra maíz, se siembra haba y se siembra calabaza, ¿no? Los cultivos combinados que les dicen, para no perder creo que la riqueza de la tierra. Tiene su explicación. Sí. Un agrónomo nos podría decir bien la explicación. Entonces, y también el chilacayote. Y entonces las calaveritas de chilacayote, pues siempre andaba uno escogiendo la más grande. Y mi abuelo nos hacía las calaveras de chilacayote con un cabito de vela
Y si querías que los ojitos se vieran rojos, les poníamos un pedacito de papel y se mojaban rojo. Ah, sí. No, bueno, y entonces ahí en la calavera, ahí te daban monedas. Era ir a pedir cabito o pedir calaverita. Sí, ya había escuchado ese término, ir a pedir cabito. Pedir cabito. Y llegabas y pues ya tenías ahí unas cuantas monedas. Lo de los dulces es, digamos que es reciente, ¿no? Pedir dulces y ya no ves, ya casi no ves de que van a pedir cabito. Ya no ves los de chilacayote tampoco. No, ya no. Tal vez también tenga que ver con cuestiones agropecuarias, tú mismo lo dijiste. Igual un agrónomo podría decirnos qué onda, pero sí. Yo, por ejemplo, no he visto ya tantos chilacayotes o tantas personas que tengan chilacayotes como anteriormente. Y anteriormente, de hecho, sí me había tocado que hasta en mi casa había un buen de chilacayotes y de dónde escoger, y ahora sí. No hay por dónde. En el panteón hay muchos. En el panteón hay muchos. No hay que irles a robar. No, esos son intocables. ¿Tú alguna vez has escuchado a chillar al muerto? ¿O has escuchado alguna vez? Pues es que sí. O sea, es que sí, o sea, sí se escucha. Al menos, o sea, sí me acuerdo. O leyendas que... Es un lamento como un grito alargado, como un... Sí, un lamento. ¿Sí has oído chillar a los puercos? Uh-huh. Así, pero un poco más agudo y muy alargado, ¿no? Que incluso hasta los perros ladran, los perros se ponen todos excitados y ladran y aúllan. Algo sobre los perros que mencionábamos al inicio, que sienten el miedo y ese tipo de cosas. Bueno, son animales que funcionan por instinto. Suelen decir que de hecho son los que ven a los espectros, y cuando empiezan a chillar, a aullar de una manera un poquito, vamos a llamarlo así, tétrica, se dice que es porque precisamente están las ánimas. Está cerca el muerto, o algún ánima vieron. O los gatos. Lo de los gatos es algo hay una leyenda de los gatos, de por qué es bueno tener gatos. Bueno, a mí me gusta porque me gustan los gatos y tenía gatos en la casa. Pero es bonita, ¿no? Es un poco romántica. Que si tú duermes con un gato en tu cama cuando hay bebé pequeño, cuando hay bebé que están amamantando recién nacido, el gato es un ser protector. Y culturalmente sí, no nada más aquí. En varias culturas el gato es muy importante. El gato es un animal de lo que te decía de los espejos, que son ¿qué? Portales. Ajá. Los gatos son animales de portales. Ajá. Entonces llega la bruja y el gato está cuidando al niño, ¿no? Porque la mamá está profundamente dormida. Y entonces llega la bruja y el gato se comunica con esos entes, ¿no? Y la bruja le dice al gato, vengo por el niño. Y al gato le dice, ok, está bien, dice, llévatelo, dice, pero cuando me cuentes todos los pelos del cuerpo, ¿no? Y entonces la bruja le dice, es un buen trato. Y entonces la bruja empieza a contar los pelos del gato. Y entonces la bruja ya va a terminar y el gato se eriza y se arquea, como generalmente hacen los gatos, y la bruja pierde la cuenta y empieza a contar de nuevo y amanece y la bruja ya no se puede llevar al bebé, ¿no? Entonces, pues, es romántico, es una leyenda romántica. ¿Te había contado tu mamá? No, esa la leí. La leí en un libro de leyendas de animales protectores contra los entes, ¿no? Los perros, por ejemplo, eso que comentas, que los perros ven, que luego le están ladrando la nada. Bueno, dicen. Sí, que dicen que están ladrando la nada. ¿A qué le ladra el perro? ¿No? Y tú dices, pues es que ahí está el muerto, ¿no? Sí, clásico, ¿no? Dices, pues que está viendo algo, pero pues, nosotros no lo vemos y los perros sí, ¿no? O el gato que de repente te entra a la casa corriendo con la cola y el lomo así erizados. Y el gato vio al muerto, ¿no? Son como expresiones como que coloquiales. Las aves también, por ejemplo. Bueno, que dicen que de hecho las lechuzas, en realidad, eso también lo dicen en el folclore mexicano, que suelen ser brujas, pero en forma de lechuza. Sí, esa es una situación así como que bien triste también, porque entre más vas conociendo esas situaciones, hay poblaciones que ven una lechuza y la matan, ¿no? Siendo que las lechuzas son excelentes controladoras de plagas.
porque al menos, por suerte, al menos en mi caso de Tenochtitlan, yo no he conocido a alguien que haya matado una lechuza. Qué bueno, de verdad. Incluso, por pensar que es una bruja. Exactamente, ¿no? Incluso, digo, debemos de también pensar mucho en la conservación, ¿no? ¿Qué pasa? Están muy satanizadas las serpientes, ¿no? Porque las relacionan con el diablo también, con la tentación y todo. Y entonces ven una serpiente y pues que el diablo, ¿no? Que es, no, incluso a veces ya ni por leyenda, o sea, ven una serpiente y por lo mismo de no saber qué tipo de serpiente es claro. Cascabel, uy, ya luego cuando son excelentes, sí, te digo, cuando son excelentes controladores de plaga. Simplemente debes de llamar, obviamente, Protección Civil, que espero que sí sepan el correcto manejo de la fauna local. ¿Y qué tienes que hacer? Reubicar, ¿no? O sea, tienes que... ir a buscar un lugar donde soltarla. Exactamente, ¿no? Porque al final son animales que no tienen raciocinio y obviamente si se sienten amenazados, pues obviamente se van a defender. ¿No sabes qué nos faltó? Los nahuales. Sí. Nos faltaron los nahuales. No, pues adelante. Nos faltaron los nahuales. De los nahuales también me sé una... de aquí de Temamatla. De aquí de Temamatla, una señal, digo... No se van a decir nombres, no se vale decir nombres porque pues tampoco está. Y al rato ponen, ¡ay, yo! En los comentarios. Sí, Josefina dijo que mi bisabuela era nahuala, no. Pero bueno, en el caso de que algunas personas tengan acceso a o te sigan, van a decir, ay, mi mente, sí es cierto, mi abuelita me contó lo mismo, mi abuelo me contó lo mismo, ¿no? De una señora que vivía ahí por la Tamaulipas. Antes no se usaban tanto los corrales bardeados. Eran corrales como que quedaban hacia la terracería, ¿no? Ándale, sí, ¿no? Pues recordando que las calles del municipio eran terracería. Exacto, o que colindaban con el vecino y te dividía la barra como de barritas, ¿no? Sí. O de piedra y la barrita así, chismeabas con el vecino de barra, ¿no? Y había una señora que se convertía en marrano. Pero que era un marrano así gigantesco. ¿Esa leyenda quién te la contó? Mis abuelos. ¿Tus abuelos? Mis abuelos y mi mamá también la llegué a escuchar de mi mamá, sí. O sea, bueno, es que se oye un poquito chusco en cierto sentido. O sea, qué miedo encontrarte a medianoche un marrano gigante, ¿no? Que de repente saludas era fulanita, ¿no? Y que dice, no, buenas noches, doña Petrita, ¿no? Por ejemplo. Y que después volteabas y ya no estaba doña Petrita, ya iba un marranote ahí gigante, ahí muy grande, caminando todo parsimonioso, todo lento, y dices, ¡ay! Y de ahí surgió que pues que decían que esa señora era nahual. Era nahuala, ¿no? Bueno, aunque igual también le pudieron meter su cosecha. Yo hasta donde sé, los nahuales se transforman en perros o en lobos, en cánidos. Ah, ok. En la especie de los cánidos. O sea, yo no había escuchado de algún nahual que se convirtiera en un puerco. Que, bueno, o sea, yo lo veo desde esta perspectiva, ¿no? Pero vale, es interesante lo que nos cuentas porque es algo nuevo, ¿no? Es algo que pueda aportar al material. Sí, no, te digo, no lo escuché una vez, en ese entonces, mi abuelito, fíjate, había esta, pues a lo mejor bonita costumbre, ahorita nos parecerá bonita, pero para ellos era como que normal. Afuera de las casas, ya en las tardecitas, ya que será como a las 6, 7, porque tú sabes que los adultos mayores pues acostumbraban a dormirse temprano y obviamente a levantarse muy temprano. 4 de la mañana, 4:30, ya estaban los abuelos barriendo la calle, ¿no? Con su escoba de vara. Se regaban y ya estaban barriendo. Precisamente por eso pues, se acostaban temprano. Entonces pues salían, mi abuelo fumaba y salía, yo me acuerdo que salía con los vecinos, que eran 2 o 3 vecinos. Como estudiante, pues estás como a veces de metiche, ¿no? Y escuchabas cosas, ¿no? Que la nahuala, y que sí, se me apareció la nahuala, y decían el nombre de la señora, y sí, sí, es un marrano, así, bien, muy, muy grande, ¿no? Que decían que esa señora, pues, se convertía en un cerdo muy grande, porque se iba a robar la pastura de uno de los vecinos que vivía ahí en la Tamaulipas, porque no tenía barba, nada más tenía su barbita, y entonces cuando piscaban, ¿qué será? ¿Se pisca qué? ¿En enero?
más o menos mediados de enero. Ajá, en enero se pista y pues llevaban ya la pastura y que una vez este señor, que platicaba con mi abuelito, que vio que la susodicha llevaba un buen tanto de pastura, ¿no? Y que le reclamó y que le dijo, pues es que pídemela o te la voy a vender, ¿no? Y que pues que empezaron a discutir y todo, entonces que el señor se metió, que volvió a salir y que cuando volvió a salir estaba el manojo de pastura, pero que estaba el cerdo ahí, el cerdo gigantesco, ¿no? Entonces dicen, pues que sí era la señora, ¿no? Que sí era Nahuala, ¿no? Ajá, pero fíjate, sí. ahí tenemos varias cosas importantes, ¿no? Cosas que nos de esta leyenda que podemos rescatar, como por ejemplo lo que fue la siembra o cómo era la siembra, cómo se relacionaban las fechas, cómo se relacionaban los vecinos durante esa época. O sea, a partir de una leyenda, y es lo que decía al inicio, y el objetivo tal vez de este programa, ¿cómo podemos partir del análisis de las leyendas que a final de cuentas, tú bien lo mencionabas, Bonita, pasan de tradición oral? Sí, es una tradición oral y precisamente de la tradición oral se puede rescatar todo lo que es la historia oral, porque al final de cuentas nos proporcionan muchos datos históricos. Claro. Ya casi finalizando con este programa, no sé, ¿quisieras contarnos la leyenda que más te sorprendió sobre el municipio o alguna otra leyenda sobre Temamatla? Pues es que es la de las brujas, definitivamente, si es una situación así como que, y todavía la escuchas y te pones a lo mejor a analizar un poco y dices, si está como de terror, ¿no? Que vayas y te robes bebés de teta, y que haya personas que se cortan los pies. Y que a mí no me acuerdo que no me daba tanto miedo ni la Llorona, ¿no? Pues la Llorona, pues el río está hasta allá, ¿no? Está como a 3 calles de la casa, ¿no? Total, ya se dormía, pues ¿no? Sí, ¿no? El charro negro, pues, el charro negro. Y aparte, hasta donde yo sé, solo se le aparece a hombres. A los varones, exactamente, a los hombres. Y creo que más a los borrachos. Eran clientes, los borrachos eran clientes. Uno de mis tíos era cliente, a ese se le apareció el charro negro, la Llorona, la bruja, el Catrín. El Catrín es impresionante, sí, por lo que comentas de las épocas, porque era un Catrín, o sea, era un hombre alto, muy alto, delgado, elegante, de sombrero de bombín. ¿Quiénes eran los que usaban los precisamente sombreros de bombín, los Catrines, ¿no? Sí. Exactamente, y con una capa larga, como de paño, ¿no? La describo, entonces dices, era un hombre, pues, de una casta fina, ¿no? Pues el charro negro, pues como plateado, la Llorona, pues a la que le mataron, a la que mató a sus hijitos, ¿no? Los ahogó y los destazó, ¿no? Pero las brujas, híjole, las brujas sí me siguen pareciendo un caso, pues sí, tétrico. Bueno, y tétrico y de miedo. Tétrico y en el sentido tal vez de que a veces no sabes si tu vecino, tu vecina podría o pudo haber sido una bruja, ¿no? O un brujo. Qué horror, sí. ¿Quién practicaría brujería? Porque eso es lo que luego se marca luego en este tipo de leyendas sobre las brujas. Sí, claro, que está etiquetada una persona, ¿no? Sí. Fulanita y sutanita y la casa de por allá. Bueno, ejemplo muy clásico de este tipo de folclore popular de que quién o quién podría ser una bruja, muy simple, con el Chavo del 8, la bruja del 71, ¿no? Es nada más para ejemplificar, sí, ¿no? Sí, pues yo me quedo con la de las brujas. Con la de las brujas definitivamente es una leyenda que sí es y más por los testimonios, ¿sabes? O sea, más por... Es los relatos que más perviven, ¿no? Ajá, porque si tú reúnes, por ejemplo, de nuevo al grupo que reuniste para el recorrido de la iglesia y no les dices el motivo de la reunión, nada más les vamos a dar una plática y tú les dices, ¿quién me puede contar una experiencia de las brujas que se robaban y les chupaban la mollera a los bebés? Va a ser el 95% de las personas que te digan y que te cuenten de una manera seria, ¿no? O que te digan, a mí me pasó. A mí me quisieron robar a mi bebé, ¿no? Mi bebé tenía tal edad y así,
y estábamos dormidos mi marido y yo y nos tomamos un café o un té y empezamos a sentir somnolencia y ya, ¿no? O sea, sí está así como que impactante, ¿no? Hasta la fecha a mí me parece algo, pues algo algo muy representativo, sí. Sí, totalmente. Sí, que no solo es en Cocotitlán donde están las brujas, sino en... De hecho, también en Tenango. En Tenango también, en Santiago Tecopula también hay mucha esas leyendas, esa historia oral acerca de las brujas, esa mitología de las rituales. Brujas. Ajá, sí, digo que si nos vamos para allá y nos ponemos a platicar a lo mejor con los historiadores de allá, también tienen Julio Salamanca de Tenango. O Lalo Garrido también. Lalo también, pero Lalo es más joven, pero también muy letrado, Lalo, muy culto. Muy culto, Lalo. Lalo tiene esta peculiaridad de que va mucho a las investigaciones religiosas, al uso y costumbres de lo religioso, más que nada de los católicos. Sí. Lalo tiene impresionantes trabajos de investigación que dices, no, pues órale. Y se ha de saber también 2 o 3 leyendas, pero Julio Salamanca es más viejo en el buen sentido de la palabra. Tiene más experiencia, por así decirlo. Sí, claro. Y él se dedica también como algo como, si no me equivoco, como que al chamanismo. Entonces sus relatos han de estar pero geniales de Salamanca, geniales. Habría que contactarlo y buscarlo y tener una conversación de estas con este señor Salamanca. Yo creo que sí. Yo creo que sí debes buscar. Pero bueno, ya. Yo me quedo. Yo te respondo tu pregunta. Para mí las brujas. Las brujas. Sí, las brujas es así como que lo más impresionante, ¿no? Lo que más tiene aquí de Temamatla de leyendas, que espectros propios como tal, pues no tendría menos que sea el ya mencionado por mis contemporáneos, el monje, pero de ahí todavía falta mucho para seguir con esta tradición. Sí, totalmente. Yo te agradezco mucho esta invitación, yo te agradezco más bien que hayas aceptado esta invitación a venir a platicar a esta sección llamada Crónicas. Siempre un placer, de verdad, bien bonito. Gracias. No, muchísimas gracias a ti. Para los que no saben, pues los pongo en contexto. Estamos mencionando mucho lo de la visita que tuvimos con los miembros de la Casa del Adulto Mayor, y es que estamos llevando a cabo visitas guiadas sobre historia del arte parroquial de aquí, de la parroquia de San Juan Bautista. Y de ahí tuvimos esta plática, Normita y yo, de ahí sacamos la idea de hacer este programa. Bueno, yo le comenté que si quería aparecer en esta sección de Crónicas en Podcast, y bueno, enos aquí. Muchísimas gracias, Normita. Un comentario final que quieras decir. Gracias. Pues bueno, que historia de Temamatla y cultura sí la hay. Sí la hay. A mí me quedó muy grabado lo que te comenté en una visita anterior que tuvimos en una reunión anterior, en un cabildo del trienio pasado. Qué tristeza, de verdad, qué tristeza, y ojalá lo vean, porque al exponer el programa de trabajo que se iba a llevar a cabo acerca de las piezas que tenemos aquí arriba en el museo del Xipetotec que tenemos, un individuo de cabildo, un regidor X, dijo, pero es que en Temamatla no hay historia, no hay cultura. Y entonces ¿qué pasó? Ahí te das cuenta del nivel de servidores públicos que tenemos o que teníamos, ¿no? Que no está bien, que ese comentario no fue lo correcto, que sí la hay, precisamente lo que comentábamos hace rato antes de que empezáramos a grabar, ¿no? La cultura no deja votos y siempre la dejan relegada, ¿no? La historia también la dejan relegada, pero es algo tan rico. Temamatla es una zona tan rica en cultura y en historia, lo estamos viendo ahorita. Tú eres un estudioso de eso, lo poquito que yo pueda aportar, lo pongo a tu servicio, de verdad, la poca experiencia que yo pueda tener, de verdad, las personas que a mí me ayudaron también, han contribuido mucho al poco conocimiento que yo tengo acerca de poquitos temas, ¿no? Porque bueno, yo quisiera abarcar muchísimos temas,
Pero yo creo que sí, yo creo que tenemos que reeducar a nuestra gente desde casa, yo creo que tenemos que reeducar a nuestras autoridades, yo creo que tenemos que casi jalarlos de la mano para que se interesen un poquito, porque es nada más de desempolvar, es nada más de investigar, es nada más de salir a tocar puertas y que se redescubra la riqueza que hay en el municipio y en la zona, ¿no? Yo conozco muchos cronistas, por ejemplo, compañeros estudiosos de los temas, que no necesitan, por ejemplo, un cargo público, ¿no? Porque a los que nos gusta esto, tengamos cargo público, no, vamos a seguirlo haciendo, ¿no, Gustavo? Vamos a seguirlo haciendo. Yo he conocido, por ejemplo, regidores de cultura o de turismo que cumplen sus 3 años y dejan el asunto olvidado, ¿no? Y no es como que un buen ejemplo, ¿no? A los que de verdad nos gusta tengamos un cargo público, ¿no? Vamos a seguir haciendo difusión, vamos a seguir reuniéndonos con grupos de estudio, vamos a seguir rodeándonos de personas que afines al tema, ¿no? Y todo esto con el afán de enriquecer un poquito la historia del municipio y de la zona. Es que es, dicho está además de riquísima, ¿no? Sí, la región está muy cargada de historia, lo hemos visto en contextos académicos como precisamente de la restauración. Bonito, te agradezco nuevamente la invitación. Un placer, Gustavo. Muchas gracias. Ya después estaremos conversando sobre algunos otros temas. Vamos a ver qué sacamos ahí y al sepultar apuntes y bueno, yo te agradezco mucho la invitación. Siempre un placer platicar. Muchas gracias, Anita. Nos vemos en la siguiente. Esto fue Crónicas en Podcast. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias.